Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este canal en el cual el día de hoy voy a llevar a cabo mediante una presentación la explicación del tema de un LPF activo. Este presentado por quien les habla, el estudiante Sebastián Orozco Durán, perteneciente a la Universidad Militar Nueva Granada, sí que cursa el cuarto semestre, presentado al profesor ingeniero Carlos Omar Ramos en la materia de electrónica análoga. Continuando, vamos a mostrar el plan de estudio de los temas que se van a llevar a cabo durante esta presentación, los cuales son: ¿qué es un LPF?, filtros activos, orden de un filtro, diagrama de Bode, análisis de un LPF activo, cálculos y su respectiva simulación. Cabe resaltar que los cuatro primeros ítems pertenecen a la parte teórica del tema y que son muy importantes para poder entender los últimos tres ítems, que son la parte práctica. Iniciamos con qué es un LPF. Un LPF, o también Low Pass Filter, es un método de procesamiento de señales, pues este es un proceso digital que permite que la frecuencia de muestreo se limite a un rango de frecuencias permitidas. Este filtro LPF, o también reconocido como pasabajo, es decir, que va desde los 0 Hz hasta una frecuencia denominada frecuencia de corte, o sea, F sub C. Normalmente se da en uso de dispositivos de producción de audio, como lo son los subwoofers, y en dispositivos de telecomunicaciones tales como la radio y la televisión. Si nos ubicamos en la primera imagen que estoy señalizando, en este diagrama de Bode, podemos ver que en el eje Y obtenemos nuestros decibeles, que en el eje X está la frecuencia en Hertz, que esta parte plana es el low frequency en 3 decibeles, y esta high frequency es nuestra atenuación, por eso es pasabajo. Ahora, si vamos a la siguiente imagen, podemos observar el circuito correspondiente a un LPF. Pues este contiene un amplificador, dos resistencias, un capacitador, y nótese que en la entrada va en la parte inversora. Y este se le dice LPF activo. ¿Por qué? Porque conlleva un amplificador. Si vamos a la tercera imagen, podemos observar instrumentos o dispositivos que se utilizan para la televisión, que son los low pass filter. Continuando, ahora vamos con los filtros activos. En estos filtros podemos ver varios tipos de filtros, que si nos ubicamos en la parte izquierda, podemos ver los pasabajos LPF, los pasabandas BPF, los atenuabanda, que son los notch, y en la parte derecha con los pasaaltos high pass filter, que son los HPF, los pasabanda angosto, que son los NB, y los rechazabanda, que son los reject. Nótese que los pasabajos y los pasaaltos contienen algo que se llama una frecuencia de corte, ¿sí? Para este tema nos vamos a centrar en el tema de pasabajos, en este de acá. Continuando, ahora vamos con el orden de un filtro. Esta parte es importante, ya que el orden de un filtro con el que se trabaja depende del número de componentes de reactancia, ya que este determina el orden y la pendiente de atenuación del filtro. Si nos ubicamos en la siguiente gráfica, podemos observar que hay un número de orden, ¿sí?, distinto, y que para cada número de orden tiene una gráfica de caída. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros? Tener un número de orden infinito para que se mantuviese totalmente plano hasta nuestra frecuencia de corte, F sub C, pero no es así. ¿Qué podemos deducir? Que entre mayor sea el número de orden, mayor será la caída de forma vertical de la salida en la amplitud de frecuencia. Recuerde que n determina el orden. Continuado de esto, vamos a ver qué es un diagrama de Bode. Estos son trazos logarítmicos conocidos como diagramas de Bode, ya que son utilizados para representar de forma gráfica, ¿sí?, la respuesta que tiene una frecuencia en cuanto a su magnitud y la fase de función de transferencia. Si nos ubicamos en la siguiente imagen que estoy señalizando, obtenemos que en la primera gráfica, en el eje Y, tenemos los decibeles dispuestos de forma linealmente, y que en el eje X obtenemos la frecuencia dispuesta en Hertz logarítmicamente.
Asimismo, en el eje Y obtenemos los grados y en el eje Y mantenemos los hertz, la frecuencia, logarítmicamente. Si vemos la segunda imagen, obtenemos también un diagrama de Bode correspondiente a un LPF, ¿sí? En donde tenemos un low frequency, recuerden que van decibeles, y tenemos un high frequency, en el cual en este trazo obtenemos nuestra frecuencia de corte con su respectiva ecuación. Listo. Ahora continuando vamos a realizar el análisis y cálculo de un LPF activo. Vamos a hacer uso del diseño de un filtro de LPF por Butterworth. El ejercicio nos pide que realicemos el diseño de un filtro activo de frecuencia de corte f sub c de 200 Hz y una pendiente de menos 60 decibeles a una frecuencia de 800 Hz f sub s. Si observamos el primer diagrama de Bode, podemos ver que el filtro se debe diseñar en una atenuación de menos 3 decibeles a 200 Hz y una atenuación mínima de menos 60 decibeles a 800 Hz. Recuerde que 200 Hz hace referencia a nuestra frecuencia cutoff y 800 Hz hace referencia a nuestra frecuencia stop band. Para poder realizar este análisis, lo primero que debemos hacer es normalizar el filtro. Para ello, tenemos que hacer uso de esta ecuación para hallar nuestro factor pendiente. Entonces, para normalizarlo, tenemos que dividir nuestra frecuencia stop band por la frecuencia cutoff, que es la de corte. Es decir, 800 Hz dividido 200 Hz, lo cual nos da 4. Este resultado lo ubicamos de nuevo en este diagrama de Bode, ya normalizado, ¿sí? En el cual nos dice que nuestra atenuación de menos 3 decibeles va a 1 radian por segundo y nuestra atenuación mínima de menos 60 decibeles va a 4.0 radianes por segundo. Ahora, este resultado nos lleva al segundo paso, que es hallar el orden del filtro que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar los datos que ya nos dio anteriormente, que es en nuestra atenuación de menos 60 decibeles mínimo, a nuestro resultado de la normalización que nos dio 4 radianes por segundo, el cual hacemos las siguientes líneas y en el punto de intersección sacamos nuestra cutoff, la cual esta línea nos conlleva a que este ejercicio es de orden número 5. Entonces el orden de filtro es número 5. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a realizar el tercer paso, el cual nos dice que hay que conocer el diseño básico de los componentes del circuito que necesitaremos, el cual se divide en dos partes, sección de 2 polos y sección de 3 polos. Si nos ubicamos en la sección de 2 polos, podemos ver que este circuito consta de 2 reactancias, 2 capacitores y un amplificador, y que la sección de 3 polos consta de 3 reactancias, 3 capacitores y un amplificador. Ustedes se preguntarán por qué sección de 2 polos y por qué sección de 3 polos. Pues esto es debido a la siguiente tabla de valores de Butterworth, en el cual tenemos que ubicar el número de orden que ya ubicamos, que era 5, recuerden, y que nos da a su misma vez el número de secciones, que son 2, por eso son 2 circuitos. Y para cada sección, uno de 3 polos con sus respectivos valores, uno de 2 polos con sus respectivos valores. Cabe que recuerde que aquí la reactancia es de 1 ohm. Entonces, ya tenemos los valores, ¿sí?, de nuestro circuito básico, es decir, estos valores van ubicados en el circuito básico que presenté anteriormente, pero hasta ahí no va el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos hallar los valores reales, ¿sí?, con base a nuestra frecuencia de corte del ejercicio, que eran 200 Hz. Entonces, para ello vamos a hacer uso de las siguientes ecuaciones, donde vamos a hallar el valor de Cn o C total, ¿sí?, que es la división del valor de C de la tabla, que es los que tenemos acá, ¿sí?, dividido el valor R total por 2pi por mi frecuencia cutoff o mi frecuencia de corte, que recordemos es 200 Hz. Ahora, para hallar R total es igual a Z, que es un número común, eso no lo dan, ¿sí?, multiplicado por R de la tabla, es decir, un ohm. Dicho esto, ahora vamos a hacer uso del programa de Excel para explicar paso a paso este ejercicio.
Listo. Ahora vamos a hacer uso del programa de Excel para el cálculo de mis valores reales según mi frecuencia de corte, que recordemos es de 200 Hz. Vamos a hacer el cálculo con las ecuaciones ya mostradas anteriormente. Nótese que ya tengo una estructura en Excel y que vamos a realizar estos procedimientos paso por paso. Primero nos vamos a ubicar en la tabla de el número y orden de filtro, que recordemos había sido en una atenuación de menos 60 decibeles, ¿sí? A 4.0 radianes por segundo, y nos había dado en el cutoff un orden 5. Entonces, vamos a verificar esto primero anotando los valores que a nosotros nos dan. Es decir, mi frecuencia de corte en Hertz, mi frecuencia stop band en Hertz, mi factor ganancia, o bueno, mi atenuación mínima en decibeles, que es menos 60 decibeles, y mi factor dependiente, que recuerden es normalizar el filtro con la siguiente ecuación que estoy mostrando aquí, ya mencionada anteriormente. Entonces, primero anotamos nuestros valores, que recordemos era 200 Hz nuestra frecuencia de corte, 800 Hz nuestra frecuencia F sub S, y nuestro factor ganancia o atenuación mínima, que es menos 60 decibeles. Ahora vamos a normalizar el filtro. ¿Esto cómo se hace? Con la ecuación de la división de mi F, que es mi frecuencia stop band, dividido mi frecuencia cutoff, que es mi frecuencia de corte. Es decir, esto es igual a la división de 800 Hz dividido 200 Hz. Enter, lo cual nos da 4. Es decir, que al normalizarlo nos da 4 radianes por segundo, y así verificamos esta tabla de que en verdad sí es orden 5. Una vez hecho esto, ya sabemos aquí, anotamos simplemente que es de orden 5. Ya sabiendo que es de orden 5, nos ubicamos en la tabla de Butterworth en orden 5 y seleccionamos sus valores y secciones correspondientes. Aquí lo voy a resaltar con el siguiente color para que sea más fácil más adelante. Entonces, ya sabemos que este se divide en número de secciones 2, con 3 polos y 2 polos, y cada uno con sus valores. Ahora lo que vamos a hacer es que en esta parte vamos a anotar los 3 valores correspondientes a las 3 secciones de polos y los 2 valores correspondientes a las 2 secciones de polos. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente anotar los datos. Es decir, en mi C1 tenemos que es 1,753, que en mi C2, o sea, este de acá, es 1,354, que en mi C3, que es este de acá, es 0,4214. Una vez anotado los de la sección de 3 polos, ahora vamos con la sección de 2 polos, en el cual mi C1 es de 3,235 y mi C2, o sea, este de acá, es de 0,3090. Entonces, ustedes se preguntarán por qué 3090 si acá está 309. Pues es debido a que cuando pongo ese 0, el Excel no me va a tomar ese decimal. Más sin embargo, aquí lo que hice simplemente fue aplicar en esta opción de acá, porque estaba así, 309, le apliqué esta opción de acá y le agregué ese 0. Esto para que no me afecten los decimales en los resultados más adelante. Una vez anotados los valores de las secciones de esta tabla de Butterworth, ahora vamos a hallar nuestro R real total, que este se realiza con la ecuación que yo ya había presentado anteriormente, la cual era que R total es igual a Z, que es un valor común, que para este caso es 10 elevado a la 4, multiplicado por R de la tabla, que es mi valor de un ohmio. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar que esto es igual a 10 elevado a la 4 multiplicado un ohmio, que es mi valor de reactancia en la tabla de Butterworth. Eso me da igual a 10.000. Entonces este es mi valor R total.
Ahora lo que nos queda es ubicarnos en la siguiente tabla que está aquí, la cual es hallar el valor C total, ¿sí?, para cada uno de mis condensadores en mi sección de 3 polos y mi sección de 2 polos. Esto con la siguiente ecuación, que recuerden es la división de mi valor C de la tabla, es decir, el valor que está acá para cada uno, C1, C2, C3, y en mi sección 2 de 2 polos de C1 y C2 dividido mi valor R total, que es el que acabamos de hallar, multiplicado por 2pi por mi frecuencia de corte, que recordemos es 200 Hz. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es igual a mi número correspondiente de C1, ¿sí?, dividido, y abrimos paréntesis porque vamos a multiplicar, seleccionamos mi R multiplicado 2 multiplicado por pi, que se escribe de la siguiente manera, y este multiplicado a su vez por mi frecuencia de corte, que es 200 Hz. Una vez hecho esto, simplemente cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. Y este sería mi valor C total. Entonces, esta misma ecuación la vamos a repetir para todos, con la única diferencia de que lo que tenemos que cambiar es mi valor C de la tabla. Entonces digamos, ahora que este C2, seleccionamos el valor de C2 correspondiente a la tabla, que es el que estaba aquí, y le damos Enter. De igual manera para C3. Entonces acá lo que tenemos que hacer es tomar este de acá, Control V, y simplemente cambiamos el valor de nuestro C3, que es el valor de la tabla. De igual manera para nuestra sección de 2 polos, pero con la diferencia, de nuevo repito, que cambia el valor de la tabla, es decir, a este de acá, Enter. Enter. Listo. Una vez realizado esto, estos son mis valores C total, ¿sí?, de nuestro ejercicio en una frecuencia de 200 Hz. Este sería el cálculo paso por paso en el programa de Excel. Listo, ahora continuando vamos a realizar el montaje de este circuito LPF activo en el simulador de LTSpice. Como ustedes pueden ver, hasta el momento lo único que he hecho es agregar un voltaje que pues se busca de la siguiente manera aquí en este simbolito como voltage. He agregado las siguientes resistencias, las capacitancias, los condensadores que están de este lado, resistencia con capacitador, y sus respectivas polo a tierra. Entonces lo único que va a hacer hasta el momento es agregar ese amplificador que vamos a utilizar en este montaje, que es el LM1012, ¿sí?, y lo vamos a ubicar de la siguiente forma, que es así, y pues corremos un momentico estas resistencias. Recuerden que este orden en el que lo tengo es haciendo referencia al diseño final que obtuvimos, que es este que está acá. Entonces cabe resaltar que primero se inicia con la sección de 3 polos, luego con la sección de 2 polos. Entonces, siguiendo el esquema, vamos a empezar a unir de la siguiente manera el circuito. Vamos a correr un momentico este de aquí. De aquí de esta manera entra aquí, y esta parte del inversor va conectado acá. Listo. Ahora vamos a agregar etiquetas, ¿sí?, para nuestros amplificadores y para nuestra entrada de voltaje que ya vamos a realizar. Entonces este va acá como B+, podemos simplemente tomar y copiar, este no, este de acá, aquí, y este es B-.
voltaje menos. Listo, una vez hecho esto, ahora vamos con nuestra sección de dos polos. Esta es nuestra sección de dos polos. Como pueden observar, aquí están nuestras tres resistencias, tres condensadores y nuestro amplificador. ¿Sí? Ahora vamos a realizar el de sección de dos polos, el cual va conectado de la siguiente manera, pero antes vamos a agregar otro LT1012, perdón, cual va de esta forma, y vamos a proceder a conectar por este lado de acá. Corremos este condensador y conectamos. De esta manera vamos a desplegar acá otro cable con la etiqueta de out, porque esta va a ser nuestra salida, es la que vamos a medir la señal de salida. Entonces de igual manera conectamos en la parte inversora de esta forma y tomamos y copiamos las etiquetas que ya habíamos puesto aquí en el amplificador anterior y listo. Una vez hecho esto, ya tengo mi sección de 3 polos y mi sección de 2 polos. Ahora me queda deshacer la entrada de voltaje, que sería de la siguiente manera, que sería buscar el voltage, ponemos acá, lo ponemos acá, ponemos un polo a tierra, ponemos nuestras etiquetas que ya habíamos mencionado antes, que es el B+, copiamos y colocamos B-, de esta manera. Luego conectamos nuestro polo a tierra y le colocamos valores. Entonces a este le vamos a poner un valor de 10 voltios y aquí 10 voltios. En relatividad acá es menos 10 voltios, pero pues la ubicación de la fuente hace que sea menos 10 voltios sin necesidad de ponerlo. Y una vez puesto esto, ya tenemos nuestra sección de 3 polos y de 2 polos. Ahora vamos a proceder a colocarle sus respectivos valores. Iniciamos con la fuente. La fuente tiene un valor de AC, ¿sí? de 1 voltio. Nuestras resistencias todas tienen un valor de 10K. Recuerden que es el valor real total. Entonces todas tienen un valor de 10K. Y mis valores que cambian son en mis condensadores. Entonces para mi condensador C1, que es el que va ubicado de este lado de acá, es de 0,14 micros. Recuerde que este va en micros. El siguiente, que es C2, es de 1,08. micros. El de mi C3 es de 0,03 micros. En efecto. Ahora vamos con nuestra sección de dos polos, que dice que es 0,26 micros. Y acá 0,025. 0,025 micros, que es nuestro C2. Respecto a nuestro C2 y nuestro C1. Listo, una vez ya asignado todos los valores, ahora solamente nos dirigimos a nuestro Simulate, Edit Simulate, y vamos a agregar un AC Análisis. Entonces vamos a ponerlo de forma de KD, que me muestre 1000 puntos, es lo más recomendado, que inicie una frecuencia de 1, ¿sí? Y que pare en 100 kHz. Enter. Listo. Una vez realizado nuestro diseño en el programa de DLT Spikes con sus respectivos valores para sus resistencias, sus capacitadores y nuestra fuente de entrada, ¿sí? Ahora
Vamos a realizar el gráfico en el cual picamos acá en la opción de correr y acá en la etiqueta de out tomamos la medida, la cual nos tiene que dar la siguiente señal correspondiente a un LPF activo, que recordemos es un pasabajo. Entonces aquí se está demostrando que es un pasabajo. Para poder observarlo mejor, simplemente le damos clic derecho acá y le quitamos el desfase, y como ustedes pueden observar, este es nuestro pasabajo correspondiente a orden 5. Ahora lo que simplemente tengo que hacer es agregar los cursores. Entonces vamos a agregar dos cursores, uno ubicado en mis 200 Hz, que es más o menos acá, viendo la tabla por aquí, en 200 Hz, más o menos ahí, y en 800 Hz, que se me da por aquí. Más o menos ahí. Entonces, esta parte de acá, esta es mi factor dependiente. ¿Listo? Este factor dependiente. Y entonces ya estamos en 200 Hz, 800 Hz y con una diferencia de 600 Hz. De esta manera realizo mi montaje en LTSpice. Listo. Una vez realizado el montaje en el LTSpice de este diseño o este circuito de un LPF activo o un pasabajo, procedemos a finalizar nuestra presentación. Entonces aquí muestro las fuentes de las cuales yo me apoyé. Y aquí ya me despido, les doy muchas gracias por su atención, por su tiempo, y espero mi video haya sido de gran ayuda. Gracias.